Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en esta calurosa jornada del 11 de junio, domingo de la Santísima Trinidad, al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos para ustedes las principales noticias de esta semana en la actualidad religiosa de España y del mundo y con una especial atención a la actividad del Papa Francisco. Este es el programa 1519 que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción, también con el adelanto de los siguientes titulares. Hoy se celebra la jornada Pro Orantibus con una invitación a rezar por los religiosos de clausura y a contemplar el mundo con la mirada de Dios. En España hay actualmente 850 monasterios de clausura con 9.000 monjas y 340 monjes. En su última carta pastoral conjunta, los obispos de Pamplona y el País Vasco analizan los retos de la educación y la transmisión de valores frente a la indiferencia religiosa de nuestra sociedad. El Papa Francisco ha manifestado su apoyo a la presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela y a sus acciones para paliar en lo posible la gravísima crisis que sufre el país. Los menores migrantes, protagonistas de las jornadas de delegados diocesanos de migraciones y del último informe del Servicio Jesuita a Migrantes. En Salamanca se ha celebrado un congreso de teología ecuménica con motivo de los 500 años de la Reforma Protestante. Ayer recibió la ordenación episcopal el sacerdote valenciano Santiago de Vid, nombrado por el Papa nuevo nuncio apostólico en la República Centroafricana y Chad. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En este domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus en torno al lema Contemplad el mundo con la mirada de Dios. La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada recuerda que los objetivos principales de este día son orar a favor de los consagrados y consagradas en la vida contemplativa, dar a conocer también este tipo de vocación y promover además iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la vida de oración. La priora de las Dominicas de Olmedo, la Madre Trinidad, destaca para Iglesia Noticia la importancia de una jornada como esta. Esta jornada es importante porque la intención de la Iglesia es orar por los contemplativos que dedican su vida a Dios y también pues expresar el reconocimiento, la estima, la gratitud que siente la Iglesia por ellos y finalmente pues dar a conocer esta vocación que por muchos es parcialmente conocida y por otros pues totalmente desconocida. Y los contemplativos desde nuestra ladera lo agradecemos mucho, este aprecio de la Iglesia y bueno pues nos corresponde pues vivir fielmente nuestra vocación por amor a la Iglesia y a todos los hombres. España siempre ha despuntado en vocaciones de vida contemplativa. De los 4.000 monasterios que hay en el mundo, más de la mitad están en Europa y España es el país que más tiene. 850 monasterios, de los cuales 779 son femeninos y 35 masculinos, con cerca de 9.000 monjas y 340 monjes. El abad del monasterio de Leire, Juan Manuel Apesteguía, nos decía en El Espejo que hombres y mujeres siguen necesitando de Dios a pesar de lo cambiante de los tiempos. En el fondo, aunque los tiempos cambien, la esencia de las personas no cambia. Y al final, es verdad, esas palabras de San Agustín son verdaderas. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y eso sigue siendo verdad. Hombres y mujeres seguimos necesitando de Dios para leer en su mirada el sentido de nuestra vida, el sentido pues de lo que acontece. Y eso sigue siendo una realidad. Y desde ahí, más allá de lo que puede cambiar, efectivamente, pues también nos afecta a nosotros, pero lo que no cambia es que el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y hasta que no da un sí libre y su vida acepta que esté en manos de Dios, pues ni el hombre ni la mujer se redescubren a sí mismos ni como hombre ni como mujer. Esa es la realidad. Hay actualmente un descenso de vocaciones a la vida contemplativa, pero se aprecia un notable crecimiento, en este caso en Asia y en África. Así ocurre en el convento de Dominicas de Olmedo, donde no hay nuevas vocaciones españolas. Su priora, la Madre Trinidad, habla así a los jóvenes. ¿Cómo hacerlo atractivo? Pues es cuestión de pensar los valores esenciales cuáles son, la trascendencia, la oración y en definitiva se trata de un encuentro personal con Jesucristo, porque es el que nos seduce y nos llama a apartarnos del mundo para vivir totalmente dedicados a Él
y sin embargo no nos desentendemos del mundo, sino que vivimos para interceder por la humanidad. Y bueno, pues estos valores no son fáciles de entender en este tiempo en que nos avasalla la tecnología y el ruido y todo eso, la falta de silencio y de intimidad con Dios, pero son valores esenciales que permanecen. ¿Y qué hace falta? Pues que Jesucristo irrumpa en tu vida, te enamores de Él y te dé la fuerza y la gracia para seguirle. Dejamos la jornada Pro Orantimus y nos vamos ahora hasta Valencia, porque ayer fue consagrado obispo Santiago de Vid, recientemente nombrado por el Papa nuncio apostólico en la República Centroafricana y Chad, una ceremonia que presidió en la catedral el secretario del Vaticano para las relaciones con los Estados, el arzobispo Paul Gallagher. Allí estuvo nuestro compañero de COPE Valencia, Luis Agudo. Jornada intensa la de ayer en la diócesis de Valencia, con la llegada por una parte de 200 religiosas de Jesu Comunio desde Burgos, en lo que va a ser su primera fundación aquí en Valencia, en el antiguo monasterio de las Salesas en Godella, donde quedarán 50 de ellas. Por la tarde de ayer participaban en una misa multitudinaria en la Catedral de Valencia en acción de gracias presidida por el cardenal Cañizares. La misma catedral acogía también ayer por la mañana la ordenación episcopal del sacerdote valenciano Monseñor Santiago de Vid Guzmán, recientemente nombrado por el Papa Francisco nuncio apostólico en la República Centroafricana y Chad. Presidía la celebración el secretario del Vaticano para las relaciones con los Estados, el arzobispo británico Paul Richard Gallagher. Y en declaraciones a COPE, Monseñor Santiago de Vid, que tiene 52 años y que durante el último lustro ha sido consejero en la Nunciatura Apostólica en España, nos describía su nuevo destino, que él ya conoce por haber estado trabajando 3 años como secretario en la Nunciatura Apostólica de Centroáfrica y República del Chad. La miseria es importante, las dificultades son grandes, las carencias son muchas, la pobreza en la que se vive pues es difícil de describir, pero al mismo tiempo pues también uno constata una sabiduría y una capacidad para afrontar el día a día con una alegría y con un encanto pues especial, ¿no?, que lo hace atractivo y al mismo tiempo pues da razón del carácter abierto, generoso y acogedor del pueblo africano. El nuevo nuncio, que es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, ha trabajado también en las nunciaturas apostólicas de los Países Bajos, Paraguay, Egipto, Congo y, como decimos, en los últimos 5 años en España. Cada 2 años, al llegar Pentecostés, el arzobispo de Pamplona y los obispos de las diócesis del País Vasco publican una carta pastoral conjunta para iluminar las conciencias de los católicos sobre temas de actualidad. En esta ocasión hablan de algunos desafíos que se plantean hoy a la educación y en la transmisión de los valores. Además de avisar de la indiferencia religiosa en nuestra sociedad, hablan de la proliferación de nuevas formas de espiritualidad. COPE Bilbao, Eloísa Santiago. En una carta extensa de 28 páginas, los obispos del País Vasco y Navarra desgranan los principios fundamentales que deben regir la que consideran que es cuestión social nuclear, la educación en un tiempo de encrucijada en lo que se refiere a la transmisión de valores, cultura y tradición y sus desafíos contemporáneos. El título es Me enseñarás el camino de la vida, en referencia al Salmo 15, y en ella destacan la relevancia de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza fundamental y el reconocimiento como derecho humano de la libertad de los padres para escoger el tipo de educación que desean para sus hijos, porque advierten de que hoy en día se corre el riesgo de que no sea debidamente salvaguardado el derecho y deber que asiste a los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones. Recuerdan además que el desarrollo de una libertad anclada en la verdad y el bien nos previene ante el pensamiento único y nos ayuda a superar el relativismo. Murcia ha acogido el encuentro ibérico de las comisiones episcopales de comunicación social de Portugal y de España, que reflexionaron con la ayuda de expertos sobre la imagen para mostrar la identidad de la Iglesia. José Chovera es el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. El tema que hemos tratado fundamentalmente ha sido el trabajo digital, la comunicación en el trabajo digital, ¿no?, de cómo las imágenes pueden ayudar a la comunicación de la Iglesia. Y una de las ideas que han salido a mí me ha parecido especialmente ilustrativa, ¿no?, como antes las catedrales se alzaban en medio del pueblo para decir aquí está la Iglesia, aquí estamos para servirte, y cómo hay que pensar ahora en catedrales digitales, en el mundo digital, donde la gente pueda decir ahí está la Iglesia, ahí me pueden ayudar, ahí me pueden acoger, ahí me pueden enseñar la vida de fe, la vida de la Iglesia. Creo que es una idea que puede ayudar, que puede ilustrar y que nos puede animar en el trabajo que hemos trabajado estos obispos, los obispos de la Comisión de Medios de Portugal y los de España, pues conjuntamente. Y ayer se clausuró en Bulgaria el encuentro de obispos responsables de las comunicaciones sociales y también portavoces en las conferencias episcopales de Europa. Escuchamos también a José Chovera. Se ha hablado sobre todo del sino de los jóvenes, de la comunicación del sino de los jóvenes,
de cómo hacer más eficaz que esa comunicación llegue a muchos jóvenes para que puedan participar, para que sus respuestas puedan ser integradas en el Instrumentum Laboris de este sínodo. Y ha sido una experiencia pues de comunión, porque hemos celebrado en rito bizantino, hemos celebrado en distintas lenguas, y ha sido una experiencia, siempre es una experiencia de comunión, estos encuentros internacionales, que yo creo que pueden servir para el bien de las personas que trabajan en comunicación en las diferentes conferencias episcopales, pero también para la situación en los países que visitamos y en los que tratamos, encontrarnos con la situación real que viven ahí las personas. Esta semana se han celebrado en Madrid de manera conjunta las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones y la Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de Obras Misionales Pontificias. Se han centrado en la importancia de la formación misionera de los niños. Hemos hablado con el director de las Obras Misionales Pontificias de España, Anastasio Gil. Entendemos que los niños en este momento están distraídos en muchas cosas, en muchos reclamos, y a veces se olvidan que el dinamismo de la fe tiene una fuerza y una dimensión misionera. Tratamos de fomentar y de dinamizar esta actividad misionera, esta formación misionera en los niños. Los participantes han reflexionado sobre el carisma fundacional de la infancia misionera, que tiene un carácter educativo que se centra en la formación infantil y que pone las bases para favorecer la llamada a la vida consagrada o el sacerdocio. Obras Misionales Pontificias está integradas por 4 obras. Una de ellas es la que tiene como objetivo fundamental hacer que los niños perciban la dimensión misionera, pero no tanto como destinatarios como agentes. El lema fundamental es que los niños ayudan a los niños, y tratamos de descubrir en la iniciación cristiana de los niños como la dimensión de cooperar con los demás, de colaborar con los demás, la dimensión universal de la fe vaya de alguna manera coloreando toda su formación cristiana. Los menores también han sido protagonistas de las jornadas de delegados y agentes de Pastoral de Migraciones que se han celebrado en el Escorial. Sus trabajos se han detenido en la realidad migratoria y el desafío de la integración en Europa, en España y en nuestras parroquias, pero fijándose especialmente en los menores vulnerables y sin voz. José Luis Pinilla es el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. Intentamos traducir todo lo que el Papa quiere, y los obispos han traducido también esos mensajes, sobre todo centrándose en la necesaria, los 3 vocablos principales que el Papa Francisco habla al respecto: la imprescindible protección, la necesaria integración y el buscar soluciones estables. No se puede estar simplemente, y menos en este tema, donde hay tanta vulnerabilidad, con parches que no solucionan de fondo el problema. La traducción del mensaje que los obispos españoles hacen del mensaje del Papa lo que quiere es precisamente llamar la atención. Es un mensaje que busca sobre todo la visibilización de esta realidad, porque entendemos que los menores migrantes necesitan una voz para proclamar muy alto cuál es su situación, dado que muchos ámbitos de la administración pública y de la sociedad pues no es capaz de reconocer la vulnerabilidad a la que se están sometidos. El número de menores se ha triplicado durante 2016 en los centros de internamiento de extranjeros. Este es uno de los datos del último informe del Servicio Jesuita a Migrantes presentado esta semana, según el cual 25 personas fueron expatriadas cada día. Este y otros datos nos lo recuerda nuestra compañera Susana Moneo. El 75% de los 7.600 inmigrantes que fueron internados el año pasado en los CIES llegaron en patera. Además, el número de menores se ha triplicado, fruto, dicen desde el Servicio Jesuita a Inmigrantes, de una mala política de identificación. Unas cifras que causan, aseguran, estupor. Santiago Yerga es uno de los autores del informe. Si en el informe del año pasado ya clamábamos por el hecho de que en 2015 se hubieran identificado a 19 menores en CIE, que un año después esa cifra se haya casi triplicado, nos sitúa en una posición de desvarío jurídico que las administraciones públicas españolas deben empezar a corregir. Reiteran además las malas condiciones de los CIES, que se usan como centros de recepción y acogida, cuando son un mero internamiento con unas condiciones, señalan, muy deficientes. Miguel González, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes. Que la acogida, la recepción de las personas tiene que darse con otros mecanismos. Afrontar la acogida de otra manera, no encerrando a las personas, que es un poquito lo que pasa en los CIES. Destacan que de las 770 solicitudes de asilo que se presentaron el año pasado, solo se aceptó un 20%. Piden que el dinero que se invierte en los CIES se destine a afrontar verdaderamente la acogida.
Con motivo de los 500 años de la Reforma Protestante, el Centro Ecuménico Juan XXIII de la Universidad Pontificia de Salamanca ha organizado, junto a otras entidades, un congreso de teología ecuménica. Con el lema "Del conflicto a la comunión", se ha hecho balance del diálogo ecuménico en España y se ha trabajado en la búsqueda de la unidad de los cristianos. Silvia Merchán. Este congreso ha supuesto un ejemplo más de los 50 años de existencia de los diálogos luterano-católicos que tratan de avanzar en la unidad de los cristianos. Fernando Rodríguez Garrapucho es su coordinador. El Vaticano II dice que la Iglesia es Iglesia siempre necesitada de reforma y de purificación. Y por eso vamos a hablar también de cómo seguir reformándonos todos para llegar a la unidad. Esta unidad es un camino que requiere paciencia y esfuerzo, dice la rectora de la Pontificia, Miriam Cortés, recordando las palabras del Papa Francisco. Este camino, en opinión de Cortés, debe hacerse desde el respeto a las diferentes tradiciones litúrgicas, canónicas, teológicas y espirituales de luteranos y católicos. En el mundo en el que vivimos, tan lleno de conflictos y divisiones, hemos de dar cada día testimonio de valores que nos unen, valores tan fundamentales como la santidad y la dignidad de cada vida humana. Conscientes de que nos necesitamos unos a otros y de que somos hermanos, trabajemos, pues, para que un día seamos uno como Cristo es uno con el Padre. El Congreso ha debatido sobre el ecumenismo relacional que predica el Papa Francisco, el ecumenismo de la caridad y del testimonio juntos, y sobre el diálogo doctrinal para acordar las doctrinas en las que todavía católicos y luteranos están divididos. Nos quedamos en Salamanca, donde también esta semana se ha celebrado un encuentro de directores de casas salesianas en el que ha participado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Habló de varios temas de actualidad que nos recuerda Silvia Merchán. La Iglesia no tiene privilegios fiscales, dice el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, quien considera que la ley de transparencia no es un riesgo para la Iglesia, sino una oportunidad para contar lo que se hace y cómo se hace. Hoy en día la Iglesia tiene el mismo régimen fiscal en materia de IBI o de impuestos sobre sociedades o la mayoría de los impuestos que tienen todas las entidades no lucrativas de nuestro país, todas las fundaciones, incluidas las de los partidos políticos, y que tiene el resto de confesiones religiosas. Hoy en día realmente hablar de los privilegios de la Iglesia es no conocer realmente cuál es la legislación que hay en nuestro país. Jiménez Barrio Canal pide también más apoyo de las administraciones a la educación concertada, que cuenta con más de 2.500 colegios en los que estudian 1,5 millones de chicos y chicas. Una educación bien gestionada que ahorra al Gobierno más de 2.500 millones de euros. Son colegios de calidad, son colegios muy demandados por la sociedad, son colegios que están aportando mucho a toda la sociedad y por eso, pues en un régimen de igualdad, de no privilegio, están siendo un auténtico referente. Yo creo que ahí la Administración debe darse cuenta de que la mejor forma de servir a la sociedad es apoyando estas iniciativas. Fernando Jiménez Barrio Canal ha participado en la asamblea del curso 16-17 de los salesianos Santiago el Mayor, en la que ha transmitido la necesidad de que la economía se ponga al servicio de las distintas obras que realiza la Iglesia. Con motivo de los 110 años del nacimiento del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, se están celebrando distintos actos en Burriana y Castellón. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Tarancón al paredón fue el grito brutal de la extrema derecha española. Brutal porque el paredón no se le puede desear ni al peor enemigo. Injusto, además, porque el cardenal, como escribió un periódico el día de su muerte, no se merecía el paredón, sino el panteón donde deben descansar nuestros hombres más ilustres. Estuve el viernes pasado rezando ante su modesta sepultura en la Catedral de San Isidro de Madrid. Nació hace 110 años en Burriana y murió en Madrid hace casi un cuarto de siglo. Su figura, en mi opinión, no merece ser olvidada porque su herencia es todavía muy válida. Mientras preparaba la conferencia que daré mañana en Castellón, me he reafirmado en mi idea de que los dos objetivos de su vida fueron la aplicación a España del Concilio Vaticano II y la reconciliación entre los españoles. Le tocó vivir los duros años de la Segunda República, la Guerra Civil, la larga posguerra y la dictadura del general Franco, etapas que le marcaron para siempre y que llevaron a la conclusión de que la Iglesia tenía que ser no un motivo de enfrentamiento, sino por el contrario, un factor de reconciliación. Y ese fue el motivo por el que intervino decisivamente en la transición hacia la democracia. Baste recordar su histórica homilía en los Jerónimos durante la misa con la que el rey Juan Carlos quiso inaugurar su mandato en la jefatura del Estado.
Tarancón murió en paz consigo mismo. Durante años, el llamado taranconismo pareció condenado al olvido. El Papa Francisco, con algunos nombramientos cardenalicios, parece inclinado a rescatar una línea de presencia de la Iglesia en la sociedad muy taranconiana: reconciliación y esperanza. Ignacio Echeverría, descanse en paz. Gracias por tu testimonio de amor y entrega frente a la barbarie. Rezo por ti y por tus familiares y amigos. Es el mensaje que publicó en la red social Twitter el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, para expresar el dolor y la solidaridad con los familiares del español fallecido hace una semana al intentar proteger a otras víctimas en el atentado yihadista de Londres. Ignacio Echeverría, a quien la prensa inglesa ha llamado el héroe del monopatín, nació en el Ferrol, se crió en Madrid y era vecino de la localidad madrileña de Las Rozas. Con su párroco habló nuestra compañera Laura Otón. El perfil humano de Ignacio Echeverría pasa por dar testimonio de su fe. Así lo ha hecho en su nombre Daniel Sevillano, párroco de Las Rozas. Sí, Ignacio era un chico habitual en la parroquia, asistía a misa los domingos, era un hombre que venía a confesarse y luego últimamente, antes de marcharse a Londres, él estuvo participando en grupos de acción católica de la parroquia. Ignacio hizo un camino neocatecumenal activo, se confirmó siendo mayor. Aquí acudía siempre que volvía a España para confesarse. Porque él era un hombre profundamente espiritual. El caldo de cultivo estaba preparado. En su corazón estaban estos valores espirituales, cristianos, de sacrificio, de entrega, de amor por los demás. Y así es como ha rubricado su vida, ¿no? Pues ha firmado su vida con una muerte muy parecida a la de Jesús, ¿no? Que se parece mucho a lo que también se intenta transmitir en estos grupos de acción católica, pues que uno allí donde esté se dé por completo, se entregue, viva su fe cristiana y no dude en salir en la defensa, ¿no? Pues de un inocente y en vivir el Evangelio allí donde uno esté. Cada día en esta parroquia de San Miguel Arcángel han rezado por él. Ahora lo hacen por su alma. Como dice don Daniel, los santos también van en skate. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Este fin de semana, deporte con mayúscula. El domingo, Adi Macedonia, España. La selección sigue su camino hacia el Mundial de Rusia 2018. ¡España clasificada! La Liga de Segunda, pendientes de la final de Roland Garros. ¿Qué pasa? El segundo partido de la final de la Liga ACB, Real Madrid-Valencia. La hora de Maldini. Bacalá, ¿no? Pero se puede pedir más. Va a ser una locura, ¿eh? Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva. ¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo encuentro de laicos de parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia nos vamos ahora hasta el Vaticano. El Papa Francisco ha recibido esta semana a la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, a la que ha manifestado su apoyo, así como su cercanía al pueblo venezolano por la crítica situación que están viviendo en aquel país. La Iglesia ha solicitado en varias ocasiones un canal de ayuda humanitaria para su distribución, pero el régimen de Maduro se niega para que no quede en evidencia su fracaso. Vamos a conocer los detalles de ese encuentro con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. El Papa Francisco está muy conmovido por la situación de inestabilidad que vive Venezuela y no está de parte del gobierno, sino con quienes más sufren. Así de contundente se manifestó el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón, tras la reunión con el Papa. Los 6 obispos que componen la cúpula del Colegio Episcopal reiteraron que su única intención ha sido abogar por su pueblo, sin ningún interés de entrar en confrontación con el gobierno. Tuvieron la oportunidad de relatar al pontífice la situación que atraviesa el país, donde junto a la escasez y falta de medicinas se suman 2 meses de continuas manifestaciones diarias donde ya han muerto 70 jóvenes de forma violenta. Le hemos manifestado el sufrimiento del pueblo, porque nos tiene a nosotros muy preocupados, sobre todo en estos 2 últimos meses, la feroz represión con que el gobierno ataca cualquier manifestación disidente y que tenemos que alzar la voz por el respeto a la persona
a la dignidad de la persona, al respeto a la vida. Durante la cita, los prelados entregaron al Papa un expediente con las historias de los fallecidos en las manifestaciones y un estudio sobre la desnutrición en varias regiones del país. Y si hay un aspecto que han querido dejar claro los obispos tras la reunión, ha sido su unidad sin fisuras en torno al romano pontífice. Nosotros hemos venido por el pueblo venezolano. Nosotros hemos venido a manifestarle al Papa nuestra comunión con él, con su persona, con su magisterio y nuestra comunión y obediencia. Porque en Venezuela se ha corrido, y eso creemos que viene del gobierno, la idea de que hay una distancia entre los obispos de Venezuela y el Santo Padre, como también una división entre la Conferencia Episcopal y la Nunciatura Apostólica que representa el Vaticano. Nosotros hemos venido a ratificar una vez más que hay una sola Iglesia y que nosotros estamos en plena y perfecta comunión con el Santo Padre. Al Papa también tuvieron la oportunidad de recordarle que la solución para pacificar su país pasa por que el gobierno reconozca de una vez por todas las terribles carestías de los venezolanos. Seguimos en Roma, donde se ha celebrado el 4º Encuentro Mundial de Nuevas Formas de Vida Consagrada. Cuéntanos, Eva. Sí, nueva reunión mundial en la que han participado 40 instituciones con representantes de 25 países de los 5 continentes bajo el lema Abriendo caminos, la formación en las nuevas formas de vida consagrada. En las reuniones se ha profundizado en los rasgos comunes que unen a carismas muy distintos entre sí, pero que a la vez comparten un profundo deseo de servir a la Iglesia. El encuentro ha sido coordinado tanto por miembros de la Fraternidad Misionera Verbum Dei como del Instituto IT de Cristo Redentor Misioneras y Misioneros Identes. Lourdes Grosso es la secretaria de la Comisión Episcopal Española de la Vida Consagrada. Las nuevas formas de vida consagrada son institutos mixtos y plurivocacionales, es decir, están presentes todos los estados de vida que, enviados por el Espíritu Santo al mundo de hoy, tienen la misión de la nueva evangelización, de llevar la presencia de Dios a todos los rincones y a todas las sensibilidades actuales. ¿Cómo hacerlo? Requiere formación y este es el objetivo del encuentro que estamos celebrando. Efectivamente, la nota distintiva de este encuentro ha sido la necesidad de formación de todos y cada uno de los miembros de estas nuevas formas de vida consagrada. Y antes de terminar, recordamos contigo, Eva, otras noticias de esta semana, como la nueva convocatoria de oración por la paz en el mundo o la visita de ayer sábado del Papa al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Comenzamos por lo último, que fue la segunda visita oficial que el Papa Francisco realizaba al Estado italiano. Antes del intercambio de discursos se retiraron los dos a rezar a solas en la capilla del Palacio del Quirinal, una imagen que no suele ser muy frecuente entre jefes de Estado. El Papa agradeció el ingente esfuerzo que está realizando Italia a la hora de escoger a los muchos refugiados que llegan a sus costas, pero reconoció que hay países que solos no pueden asumir este esfuerzo. En lo que se refiere al vasto y complejo fenómeno migratorio, resulta evidente que tan pocas naciones no pueden asumirlo por completo, asegurando la integración de los recién llegados en la sociedad. Por esta razón es esencial y urgente que se ponga en marcha una amplia e incisiva cooperación internacional. La semana también nos dejó el importante minuto de silencio convocado por el Papa para rezar por la paz en el mundo, que aquí paralizó todos los centros de trabajo de la Santa Sede, mientras que ayer sábado al mediodía se hacía público el contenido del mensaje que el Papa Francisco transmitió a los obispos de la diócesis nigeriana de Ayara, a quienes ha recibido una audiencia. Durante más de 4 años, los sacerdotes se han negado a obedecer a su obispo por no pertenecer a la misma etnia. La solución ha producido tal dolor al Papa que se ha visto obligado a pedirles que en el plazo de 30 días todos los sacerdotes que no quieran ser suspendidos ad divinis tendrán que manifestar por escrito en una carta su total obediencia tanto al Papa como a los obispos por él designados. No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad de este domingo 11 de junio de 2017, fiesta de la Santísima Trinidad. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después en la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Faustino Catalina.